El Señor los bendiga grandemente. Cada uno de ustedes sea bienvenido a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Vamos a estar orando para dar inicio a este devocional. Mi buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu bondad es infinita sobre cada una de nuestras vidas. Hoy delante de ti nos presentamos, Señor, dándote el honor y la gloria que solo tú mereces, postrando nuestras vidas delante de ti porque reconocemos nuestra gran necesidad de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu ayuda, Señor. Necesitamos cada día de ti para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar con cada uno de ustedes un tema que he titulado Un llamado a ser ejemplo. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este pasaje es muy conocido por cada uno de nosotros y hay una declaración del apóstol Pablo donde Pablo sabía la necesidad que había en los creyentes de Corinto de un ejemplo a seguir. Y Pablo se coloca como ejemplo él mismo y dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba dispuesto a ser un buen ejemplo para aquellos creyentes y aún lo sigue siendo para los creyentes actualmente. Esta palabra del Señor nos confronta, nos motiva y nos reta a que usted y yo debemos ser un buen ejemplo para aquellos que nos rodean. Como primer aspecto vamos a mirar: sed imitadores de mí. Pablo, en otras palabras, quería decir: sigan mi ejemplo. Hagan lo que yo hago. Pablo prefería bendecir a otros que su propio bienestar, y lo encontramos en la palabra en el versículo de 1 Corintios 10:33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La gran preocupación de Pablo no era su bienestar, no era lo que él pudiera obtener, no eran las bendiciones que él pudiera recibir a causa de seguir a Cristo. La preocupación de Pablo era ganar a otros para Cristo y así pudieran ser salvos. Aquella palabra, y en el pasaje del capítulo 10 encontramos a un Pablo que se niega a sí mismo, se niega a muchas cosas que como ser humano pudiera hacer, y usted encuentra en este pasaje de la Biblia a un Pablo decidido a buscar el beneficio de otros antes que el propio beneficio. Pablo le aconseja a Timoteo que sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas palabras se las dice Pablo al joven pastor Timoteo, enseñándole que él debía de ser ejemplo. Y Pablo era un ejemplo para Timoteo y quería que Timoteo fuera un ejemplo para los creyentes. Y Pablo está haciendo un llamado a que nosotros debemos ser ejemplo, no importa la edad que tengamos. Debemos ser un buen ejemplo para aquellos que están a nuestro alrededor, para aquellos que nos miran, para mi vecino, para mi familiar, para mi amigo, para mi compañero, en el trabajo, en el estudio, en cualquier área de la vida en la que nos estemos desempeñando. Usted y yo somos llamados a ser ejemplo de creyentes, a ser ejemplo de un verdadero cristiano. Pablo toma esta actitud y esta decisión de ser ejemplo. Él quería hacerlo y seguramente lo hacía con mucha dedicación y con mucho empeño y con gran gozo en su corazón. Muy pocos hoy están dispuestos a decir estas palabras, porque es más fácil decir: miren a Jesús. Muy fácil decir: no pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Jesús. Y es una verdad, nuestra mirada siempre debe de estar en Jesús. Pero las personas están mirando a aquel que sigue a Jesús. Nosotros debemos ser dignos imitadores de Jesús para que otros vean ese ejemplo.
Porque hoy en día estamos predicando un evangelio donde es muy fácil lavarnos las manos y decir, es que yo no soy perfecto. Sí, usted y yo no somos perfectos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a ser imitadores de Cristo. Pablo lo dice con una convicción que nos lleva a nosotros también a creer que también podemos hacerlo. Nosotros podemos ser imitadores de Cristo. Y dice Pablo, sed imitadores de mí. Estaba comprometiendo su ejemplo, su palabra, su modo de vida, su estilo de vivir, su conducta ante todo, y en el medio en el que se movía estaba comprometiendo este ejemplo, que él era un ejemplo para los que lo seguían. Aunque nosotros debemos ser ejemplo de aquellos que tienen la vista en Jesús. Si usted y yo tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, andemos como Él anduvo. Seamos aquel ejemplo que queremos dar a otros. Queremos ver a otros sirviendo al Señor. Sirvamos nosotros al Señor con mucho esfuerzo, con mucha devoción, con pasión, con entrega, como lo hizo el apóstol Pablo. Otros querrán seguir a Jesús como tú lo estás siguiendo. Otros querrán seguir el ejemplo que tú estás dando. Pero para eso necesitamos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo tenemos un gran reto y es poder decir ser imitadores de mí. Como segundo aspecto encontramos así como yo de Cristo. Pablo no pedía que imitaran el ejemplo del hombre de Pablo. Pablo quería que nosotros imitáramos el ejemplo de Pablo, el seguidor de Cristo. El deseo de Pablo era que cada día pudieran ver en su vida reflejado a Cristo. El deseo de Pablo era mostrar cómo era la actitud de Cristo. Pablo era un enamorado del sacrificio de la cruz, y en todos sus escritos vemos a un Pablo que se refiere a un sacrificio por amor, y Pablo estaba convencido de que ese sacrificio había cambiado la historia de la humanidad. Y así es, el sacrificio de Jesús en la cruz cambió la historia de la humanidad. Jesús vino a darnos ejemplo de amor. Jesús vino a darnos ejemplo de vida, de conducta, de rectitud, de no cambiar los principios ni nuestras convicciones por nada. Hoy debemos ser seguidores de Cristo. Pablo se esforzó y se dedicó a seguir a Cristo. Hoy usted y yo nos enfrentamos a este mismo llamado. Debemos ser seguidores de Cristo. Debemos imitar a Cristo, la mansedumbre de Cristo, su amor por el perdido, su amor por aquel que sufre, su compasión, aquel deseo del bienestar del otro antes que del propio, aquel deseo que tuvo Cristo de la salvación para otros, para toda la humanidad. Nosotros muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos. Muchas veces queremos muchas cosas. Lo que en realidad debemos desear es tener en nuestro corazón ese amor que tuvo Cristo por la humanidad. Debemos orar por ellos. Debemos buscar de una u otra manera acercarlos al Señor. Nosotros debemos ser ejemplo en la actualidad en la que estamos. Hoy vemos muy malos testimonios, pero usted y yo estamos llamados a ser un buen testimonio. Usted es la imagen de Cristo en la actualidad. Usted está destinado y está llamado a vivir una vida de rectitud. Como dice Pablo en otro de sus epístolas, que seamos irreprensibles en toda nuestra manera de vivir. Usted y yo estamos llamados para ser irreprensibles, que otros vean en nosotros que nosotros sí seguimos a Cristo, que no es algo que no se pueda hacer, sí se puede seguir a Cristo, sí se puede obedecer la palabra, sí se puede vivir una vida de santidad cuando lo disponemos. ¿Qué ejemplo estamos dando hoy?
Estamos diciendo, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Usted y yo podemos imitar a Cristo. Pablo nos confronta y nos reta a que podemos ser imitadores de Cristo, para que otros quieran imitar, para que otros quieran hacer lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Dios nos habla en su palabra. Él quiere siervos que estén dispuestos a negarse a sí mismos, a dar un testimonio para ganar a otros, para que otros conozcan que Dios sí cambia vidas, que Dios sí transforma corazones, que Dios está haciendo un trabajo en su corazón, en su vida y en su conducta, que lo está llevando a vivir una vida diferente a los demás. No podemos seguir siendo parte de la multitud que se acomoda y se conforma con vivir la vida cristiana de cualquier manera. Nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros debemos y estamos llamados a ser ejemplo de buen testimonio, a mostrar la vida de Cristo reflejada en nuestra vida y en nuestra conducta. Hoy tenemos un reto. Le animo para que cada día busquemos al Señor, para que cada día le pidamos su ayuda y la ayuda del Espíritu Santo para que podamos ser ejemplo a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ellos están mirando nuestro proceder y usted y yo somos cartas leídas para esas vidas que serán cambiadas y transformadas, porque quizás muchos han llegado y seguirán llegando por el testimonio que usted está dando, por el buen ejemplo que usted está dando. Vamos a estar orando y pidámosle ayuda al Señor para que nos ayude a ser ese ejemplo que Él necesita que seamos. Mi buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos cada día, Señor, a ser tu ejemplo, Padre, en nuestra sociedad, a ser imitadores de ti, a dar un ejemplo, Señor, de vida, de conducta, de amor, de pureza, de palabras, Señor. Ayúdanos, Padre, que cada día, Señor, nuestra vida y nuestra conducta sea intachable delante de los hombres, porque hemos tenido una comunión íntima y personal contigo y tú nos has llevado a ser un buen ejemplo, un buen testimonio para aquellos, Señor, que necesitan llegar a ti, porque tú quieres que todos seamos salvos, Señor, pero nosotros también necesitamos dar ejemplo, Señor, de que tú cambias y transformas las vidas y que así como cambiaste la mía, Señor, puedes cambiar la de muchos, Padre. Así como has hecho una obra redentora en cada uno de nosotros, tú puedes hacer la obra en otros. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a reflejar tu conducta, Señor, a ser buen ejemplo y testimonio para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén.